Cualquier usuario que lleve en esto de los videojuegos por varios años sabrá de antemano que uno de los puntos fuertes de este medio audiovisual es la capacidad de transmitir ciertas sensaciones y emociones. Para ello, el videojuego utiliza diferentes herramientas para comunicarse con los jugadores. Así pues, hay determinados aspectos que son claves para conseguir una buena ambientación, que a su vez es de suma importancia si se quiere introducir al jugador en los diversos planos secuenciales que consiguen una buena inmersión. Durante el vídeo de hoy vamos a hablar de la ambientación, de cuán importante es, de qué elementos la componen y de su finalidad. Bienvenidos a un nuevo reportaje, mis queridos avatares virtuales. Soy Avatar y esto es: ¿qué componentes forman parte de la ambientación de un videojuego? Ambientación, término que según la RAE es la acción y efecto de ambientar, que a su vez es la capacidad de sugerir, mediante pormenores verosímiles, los rasgos históricos, locales o sociales del medio en que ocurre la acción de una obra literaria, de cine, de radio, de televisión o de videojuegos. Es la capacidad de proporcionar a un lugar un ambiente adecuado, mediante decoración, luces y objetos. También es la capacidad de adaptar o acostumbrar a alguien a un medio desconocido o guiarlo u orientarlo en él. Como de costumbre con la Real Academia de Lengua Española, la definición se queda corta en efectos prácticos si hemos de referirnos al mundo de los videojuegos, porque nuestro medio audiovisual abarca un abanico bastante más amplio a la hora de introducir elementos en la ambientación de una obra. Hay que tener en cuenta que el videojuego cuenta con más factores que van más allá del simplemente visual o auditivo, y se sumerge en bastantes ocasiones en ideas platónicas, mundos irreales, ficticios y consecuentes, tanto en el pasado, el presente como un posible futuro. La vorágine de ideas que un creador puede conjeturar va más allá de lo indeterminado. Así pues, la única barrera es la propia imaginación y las capacidades computacionales donde vaya a correr dicho título, y por lo tanto la propia ambientación se ve forzada a escudriñar nuevos horizontes. Vamos a enumerar algunos ejemplos que nos ilustren sobre una ambientación en un mundo creado casi de forma exclusiva para el sector de los videojuegos. Para empezar, elijo a BioShock. Como casi todo el mundo sabe, uno de los puntos fuertes de este título es la ambientación opresiva creada para representar a Rapture. El contexto es en esencia simple: una ciudad creada bajo el mar, donde la visión de su creador predomina sobre todas las ideas, donde la gente se ha dejado seducir por un estilo de vida que les ha llevado a la autodestrucción y donde el escenario narra una historia pasada. Aquí uno de los puntos fuertes es sin duda el visual, no porque BioShock contenga los mejores gráficos vistos hasta entonces, sino por la inclusión de la penumbra, el misterio y la claustrofobia, perfectamente representadas gracias a la visión del mar a cientos de metros bajo la superficie, las estructuras en apariencia débiles que pueden ceder en cualquier momento y sepultarnos bajo el agua. Luego, sin alejarnos de la propia franquicia, podemos mencionar a BioShock Infinite, que viene a representar todo lo contrario y que de nuevo apuesta por el apartado visual para introducirnos en la ambientación de una ciudad, en esta ocasión flotante entre las nubes. Seamos francos, BioShock Infinite no es la cúspide de la libertad, pero hace muy bien su trabajo y representa muy bien lo que vendría siendo una gran urbe suspendida entre las nubes gracias a ciertos elementos, como el hecho de poder desplazarnos por las diversas zonas con el gancho y otros instrumentos visuales. Otro de los elementos clave a la hora de representar la ambientación en un videojuego es el sonido, y este es uno de los más importantes, porque no estamos hablando únicamente de la música, sino de los efectos sonoros que nos envuelven. Aquí, como ejemplo, voy a elegir varios títulos, los cuales utilizan esta herramienta para transmitir diferentes emociones. Por un lado, los creativos son conscientes de lo importante que es callar cuando la situación lo requiere. Para simplificarlo un poco, el silencio es tan importante como la propia melodía. Aquí pues entra en juego algunos títulos importantes, como puede ser el Shadow of the Colossus, uno de los precursores de esta herramienta,
que sabe cuándo debe limitarse a los efectos sonoros y delimitar la música a momentos puntuales. O bien también podemos mencionar a la saga Dark Souls, una franquicia habitual en este canal. Ambos juegos utilizan el silencio para transmitir soledad, en el caso de Shadow of the Colossus para plasmar la sensación de un mundo con una inmensidad apabullante, dando a entender que nos encontramos en un lugar ajeno al protagonista, un mundo que no nos pertenece, lejano y ajeno. En el caso de Dark Souls lo hace también para sacudirnos con la sensación de inseguridad, donde más adelante tal vez nos espera algo para lo que no estamos preparados. Otra de las franquicias que esgrima esta herramienta es Resident Evil, la cual utiliza el silencio en determinados lugares para que nos sintamos inseguros, atentos y temorosos. Además, la franquicia de Capcom suele utilizar una melodía tranquilizadora en las salas de guardado, para que sintamos que en ese lugar podemos relajarnos, así como composiciones bastante perturbadoras para transmitir miedo, y de un momento a otro entramos en una nueva estancia y silencio, por lo que consigue activar una alarma en nuestro subconsciente. No cabe duda de que esta metodología es sumamente potente. También forma parte de la ambientación la composición musical, de lo que sabe y mucho Bungie. Conseguir una buena epicidad es fundamental a la hora de representar una buena ambientación. Un buen ejemplo de ello es la saga Halo, que ya desde el menú principal deja muy claro que nos encontramos ante algo muy grande. Otra franquicia que logra esto es Mass Effect, que suele utilizar unas composiciones muy simbólicas que nos sugieren un lugar inabarcable e inmenso como es el propio espacio. Y como no, tenemos las piezas musicales que transmiten la grandeza del momento, como la música en los combates del mencionado Dark Souls, o aquellas que transmiten terror, como Resident Evil. Sin abandonar aún el sonido, toca detenerse de forma obligatoria en los efectos sonoros, ya que estos suelen provocar diversas emociones, incluso pudiendo superar lo que pueda hacer la música o la ausencia de la misma. Así pues, las voces lejanas y los gritos, los crujidos, los lamentos, los gorgoteos y los golpeteos o los pasos en el piso subyacente son los elementos más representativos de esta herramienta. ¿Quién nos ha puesto nervioso al escuchar estos sonidos a través de unos buenos cascos y ha sentido que se le erizaban los pelos? Sin duda este es uno de los componentes más potentes de la ambientación. Otro de los elementos más representativos de la ambientación es la propia interacción con los personajes controlados por la máquina. Estos, a su vez, deben seguir un contexto narrativo representativo con el mundo que nos rodea. De este modo podemos encontrarnos con personajes que nos transmiten seguridad, o bien todo lo contrario, inseguridad, o también inquietud cuando nos relatan su historia y nos explican cómo es el lugar al que nos dirigimos. Y hablando de la narración, por supuesto, esta es importante a la hora de representar la ambientación, puesto que una buena narración tiene la capacidad de hacer la historia verosímil, y es mucho más fácil dejarnos seducir por algo creíble que por algo completamente abstracto. A su vez, los enemigos son sumamente importantes para recrear situaciones que nos introduzcan en la ambientación, ya que juegan un papel importante a la hora de crear emociones. Por ejemplo, los necromorphos de Dead Space son capaces de hacernos sentir, además de miedo, repulsión, confusión, inquietud y muchísimas más cosas. El diseño artístico también forma parte de la ambientación, puesto que no es lo mismo un diseño cartón, colorido o de aspecto manga que uno realista, con escala de grises u ominoso y oscuro. Esta sin duda será la carta de presentación con la que se dará a conocer el videojuego, y es gracias al diseño artístico que podemos hacernos una idea de qué ambientación posee un título antes de jugarlo. La ambientación es un elemento sumamente poderoso en los videojuegos. No es solamente que sea infinitamente personalizable, también suele ir unido de forma personal al propio título. Otros sectores también utilizan la ambientación, pero no cabe duda que donde de verdad puede explotarse hasta límites insospechados es en los videojuegos. Esto es todo por ahora. Os ha hablado Avatar y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta pronto.